Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase de la historia americana con la historia antigua de América, o más conocido como América precolombina. Hoy el último capítulo o clase antes de pasar al contacto de los ibéricos con América, la civilización del Sol, hijos de la Pachamama y de Inti, el imperio más grande e importante de la Sudamérica precolombina, el Tahuantinsuyo y el Imperio Incaico. Revisaremos su historia desde su conformación, su conquista y su previa antes del contacto con el europeo. Veremos su organización política, económica y social. Estos son los incas. Sin nada más que decir, empezamos. El Tahuantinsuyo es el imperio con mayor extensión territorial en la América antigua, incluso uno de los mayores en extensión del mundo, considerando las civilizaciones de Asia, África y Europa. Este imperio se formó en base a la unificación de las culturas de origen cusqueño, que bajo la bandera de los incas y en particular la figura de Pachacútec tomarán control de Cusco, que ya era en el siglo XV una ciudad-estado bastante importante. Desde esta ocupación comenzará el reinado inca y su mayor expansión con Pachacútec y Tupac Yupanqui. El funcionamiento y organización de este próspero imperio se basaba en la conquista y anexión de territorios. ¿Cómo era posible la gestión política desde Cusco hacia todo este inmenso territorio? Bueno, los incas agruparon y organizaron a la población del imperio en grupos decimales, con el objetivo de atender las necesidades de los diferentes pueblos, regiones del imperio y organizar el trabajo en las diferentes obras de bienestar comunal y también obligaciones con el inca. Para ello se subdividieron en 1. Chunca Camayoc, que se encargaba de 10 familias. Pachaca Camayoc, encargado de 100 familias. Huaranca Camayoc, encargado de 1000 familias. 1 Camayoc, encargado de 10.000 familias. Quinto, Huamani o Sichi, encargado de gobernar a las 40.000 familias de una región en tiempos de guerra. Este tipo de gobierno estaba basado en dos principios fundamentales de la cultura andina y el desarrollo del imperio: la reciprocidad y la redistribución. Bajo estas políticas, el imperio inca funcionó como benefactor para las zonas anexadas. Algunas se unían bajo la diplomacia y muy pocas se resistían, pero entre ellas las que se resisten a una dominación eran ciertas tribus del Amazonas y el Gualmapu en el sur, o más conocido como los mapuches. Para ello mantenían una red comunicacional y de caminos excelentes. Era importante el trabajo del chasqui, un mensajero que recorría a pie por los caminos entregando mensajes orales en quechua, ya que no existía la escritura en este idioma. Este vasto imperio no se catalogaba a sí mismo como un imperio, sino como regiones de una misma cultura. Esto es el Tahuantinsuyo, o las 4 regiones. Cuantisuyu, que era la costa del actual Perú; Collasuyu, que era la zona del norte de Argentina y de Chile; Chinchansuyu, que era lo que es el norte de Perú; y el Antisuyu, que era el altiplano que compone Bolivia, Perú y Brasil. Todo esto era el territorio del Tahuantinsuyo, lo que eran regiones culturales que compartían entre ellos muchas tradiciones, pero una lengua en similar, el quechua, que era la del dominador. Por tanto, podíamos encontrar pueblos que hablaban su mismo idioma, pero que también sabían hablar quechua, algo muy similar a lo que hará Roma también, o cualquier otro imperio que se vaya a establecer en la historia. Todo esto dejando un idioma como el universal para comunicarse entre todas estas partes del Tahuantinsuyo. En la cúspide de la civilización inca tenemos al Zapa Inca, quien era descendiente directo del dios del sol, Inti. De él desprendían las autoridades regionales de los Suyu y las autoridades religiosas como los sacerdotes. Esta civilización era socialmente piramidal, y esto es fundamental, en donde en la cúspide estaba la familia real del Zapa Inca, la nobleza y el pueblo, el cual se organizaba en Ayllu. ¿Qué son las Ayllu? Bueno, las Ayllu o unidades familiares se especializaban en una actividad económica específica, tal como el pastoreo o la pesca o la agricultura. Por tanto, podríamos encontrar una Ayllu de pescadores, una Ayllu de mineros, una Ayllu de telares que trabajen los textiles, etcétera, etcétera. Bajo la lógica de redistribución de la que hablábamos antes, de cómo se organiza el Tahuantinsuyo y cómo lo organiza el pueblo inca, las Ayllu entregaban un dote o impuesto al estado incaico, ya sea en quinoa, pescado, carne, lana,
lo que produciesen. El Estado recibía de las Ayllu los dotes y los redistribuía nuevamente hacia las Ayllu para que quienes tuviesen solo una producción de quinoa, por ejemplo, pudiesen tener papas, pescado u otras cosas que no se producía en esa zona. Por tanto, todas las Ayllu, indirectamente del Tahuantinsuyo o del Suyo que estén siendo gobernados, van a ser beneficiadas por los vecinos. Por tanto, todos se van a ir ayudando entre todos y se va todo redistribuyendo, pero hay que pagarle todo esto al Estado. Y quienes van a organizar esta redistribución son el Chunca, Pachaca, Huaranca, Uno, Huamani, Camayoc. Todos estos encargados que se encargaban de las familias o de un porcentaje de familias. No existía el comercio en el Imperio Inca gracias al modelo de redistribución y de dotes. Bueno, no es como que no existiese, pero no era masivo, era muy mínimo. Y en ese dicho comercio solamente se intercambiaban cosas que hacían falta. Los hombres que no trabajaban formaban parte del ejército real inca, el cual, más que funciones bélicas, tenía como finalidad ayudar a la agilización de la redistribución y monopolización de la fuerza armada, ya que no tuvieron muchos conflictos bélicos y la verdad es que los conflictos que tuvieron fueron mínimos. Eran un imperio bastante cerrado. El sometimiento a este sistema era en su mayoría pacífico, ya que muchos de los pueblos vecinos, tales como los pueblos indígenas del norte de Argentina y Chile o los de Ecuador, eran bastante sumisos. Estos eran instruidos en la aplicación de su sistema político, del sistema político inca, como también en la lengua. Tenían que aprender sí o sí el quechua, porque así se podían comunicar con cualquier persona del imperio. Pero los incas, o las personas del Tahuantinsuyo, o las personas de este imperio, no forzaban a que no se volviese a hablar el idioma nativo. Ejemplo, los aymara nunca dejaron su idioma natal, pero sí hablaban quechua. Es algo así como nosotros que hablamos español, pero tenemos que aprender inglés ya que es el idioma universal. Además de tener que aprender el quechua, tenían que aprender el sistema de regadío o el principal sistema económico para poder subsistir. Estos eran las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo son plataformas puestas en escalón en los cerros, con el fin de que el agua de la cima de las lluvias y de los ríos baje por las terrazas regando los cultivos de calabaza, papa, quinoa y maíz. El oro, del cual lucen muchas de las imágenes y bien conocidas del Perú, y artesanías también, eran uno de los pocos metales que se utilizaban, debido a que el imperio fabricaba sus armas en piedras y sus armaduras en textiles, bien elaboradas. El oro era un metal sagrado y que estaba directamente relacionado con su dios Inti. Por tanto, si uno veía uno de estos adornos o confecciones en oro, eran totalmente religiosas o de la familia real o de la nobleza. Hablemos de la nobleza como los incas, los verdaderos incas. El resto del pueblo solamente son habitantes del Tahuantinsuyo o habitantes del imperio. Los incas son conocidos como la nobleza. Y eso nos lleva a hablar sobre cómo es su interacción con sus dioses. Su cosmovisión espiritual era de una vida cíclica, en donde se nace, se vive, se muere y luego se repite el círculo constantemente si es que se llevaba una vida de respeto a la naturaleza y a la convivencia de la sociedad que componía el Tahuantinsuyo. Para ello, edificaron muchos lugares sagrados, entre ellos y el más popular mundialmente está Machu Picchu. Las edificaciones incásicas eran realmente impresionantes y de suma complejidad. Tallaban piedras para hacerlas tarugo y encajarlas perfectamente unas con otras, lo que daba a entender que también era una civilización sumamente inteligente y sumamente técnica. Hijos de la Pachamama creían también en el ciclo vital y del agua. Por tanto, todo tiene un ciclo y no debe ser interrumpido. Esta civilización sigue más viva que nunca en nuestros días. Su música, gastronomía, son cosas que se han quedado como legado, además de muchas de las palabras quechua o del idioma que todavía se mantiene. Como latinoamericanos, hemos acuñado y nos hemos apropiado de ella para hacerla uso en conjunto al castellano. Palabras, por ejemplo, como puma, choclo, cancha, papa y cuy son propias de este lenguaje y que hemos mezclado con el castellano, con el que va a llegar después a ocupar estas tierras y a cambiar totalmente la perspectiva de estos tres imperios que hemos visto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les sea de gran utilidad esta pequeña clase sobre lo que fue la civilización incaica. A continuación,
Dejaremos las 2 preguntas de esta clase para que puedan responderlas y comentarlas. La primera es, ¿crees que en la actualidad pudiese funcionar un sistema de repartición, reciprocidad, como el incaico? ¿Cómo? Y la segunda, ¿qué importancia crees que tienen las religiones en las civilizaciones prehispánicas en América? Bien, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos invitados para la próxima clase con una clase ya distinta, ya haciendo inmersión a la llegada de los europeos al continente, que tendrá como título 1492, el contacto entre dos mundos, la llegada del conquistador europeo a América. Les damos muchas gracias por su apoyo en todo sentido, que compartan nuestro contenido y que por sobre todo les sea muy útil. Recuerden, todo aporte es bien recibido, pero nuestro contenido es totalmente gratuito y pensado para ustedes. Soy el profesor Diego Núñez, esto ha sido Historia Americana y pueden salir a recreo.